todas y a todos y agradeceros vuestra presencia y felicitaros por el trabajo que habéis hecho de pensar lo que son vuestros barrios y la ciudad en su conjunto para traernos aquí pues eso, todos los planteamientos que habéis puesto hoy encima de la mesa, ¿no? Yo soy responsable del área de participación ciudadana, entonces voy a centrarme más en hablar de esta cuestión. Cada uno de los concejales hablaremos de las líneas y de las áreas que tenemos responsabilidad. Yo me centraré en participación ciudadana y sobre todo en destacar la importancia de lo que serían actos como este, precisamente, en el que de alguna manera lo que hacemos es pues abrir la participación, en este caso a vosotros y vosotras, a los niños y las niñas de la ciudad, para que nos hagáis llegar pues vuestras demandas, vuestras peticiones y vuestra visión de lo que es el estado de la ciudad, ¿no? Porque desde el equipo de gobierno pensamos que la participación debe ser una participación que se abra a todos y a todas las personas de esta ciudad, incluyendo los niños, por dos razones fundamentales. La primera sería por una cuestión de conocimientos de la ciudad. Nosotros como políticos o los técnicos del ayuntamiento podemos tener un conocimiento de la ciudad que es un conocimiento determinado, que es un determinado punto de vista sobre los problemas de la ciudad. Pero este conocimiento hay que complementarlo con otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento que vosotros y vosotras traéis más de la vida, del día a día de la vida en vuestra ciudad, ¿no? Por ahí creo que es importante, por esta parte de complementar los conocimientos más técnicos con un conocimiento más cercano a la realidad y más vivido de otra manera a como vivimos la ciudad, nosotros, ¿no? Las personas más mayores, ¿no? Y por otra parte, porque creo que la participación tiene un trasfondo y una cuestión de política muy importante, y es que la participación debemos entenderla también como un derecho que debe conseguir dar voz a aquellas personas que tradicionalmente no han tenido esa voz, que debe permitir que de alguna manera las personas se involucren, hagan aportaciones y luego también tengan la capacidad de exigir y de controlar lo que hacemos pues, los que estamos como responsables en las instituciones públicas, ¿no? Por tanto, en esa preocupación de dar voz a quienes tradicionalmente no lo han tenido y por tanto no han podido participar en las grandes decisiones de la ciudad, es algo absolutamente fundamental. Y creo que el tema de dar voz a los niños y niñas en espacios como hoy es un claro ejemplo de que esto se puede hacer. Porque si no lo hacemos, tenemos una ciudad pues, que claramente no está pensada para los niños y las niñas. Cuando pensamos en espacios para niños y niñas, muchas veces lo hacemos como espacios separados del resto de la ciudad. Pensamos en espacios de juego para niños, o pensamos en ludotecas, o pensamos en los parques, pero como espacios que protegen del resto de la ciudad, de una ciudad que en conjunto no es amable para los niños y niñas, porque está pensada para el coche y porque tiene muchos problemas y muchas cuestiones que hoy vosotros y vosotras habéis puesto encima de la mesa, ¿no? Por eso creo que deberíamos empezar a pensar, y mucho de esto tiene el día que conmemoramos hoy de la ciudad educadora, pensar la ciudad como una ciudad para niños y niñas, ¿no? Como una ciudad abierta al juego y a la convivencia como elementos fundamentales de lo que es la educación, ¿no? Y eso no lo podemos hacer sin la participación de los niños y las niñas. Y, por ejemplo, esta es una cuestión que estamos revisando actualmente en el ayuntamiento, estamos rehaciendo todos los reglamentos de participación ciudadana y una de las cuestiones que queremos introducir es cómo incorporamos esta participación, ¿no? Porque solo con vuestra participación, con ideas como las que habéis aportado hoy, podemos hacer una ciudad pues eso, más adecuada, más amable para los niños y niñas. Y creo que esto es muy importante, no solo para los niños y las niñas, porque creo que una ciudad buena para los niños y las niñas es necesariamente una ciudad buena para todo el resto de las personas. Y además, ya para concluir, destacar que la participación es la base del sistema democrático y que la participación hay que aprenderla y que para aprender, la mejor forma de aprender participación es participando. Y yo quiero destacar que creo que hoy nos habéis dado una gran lección de participación a todos nosotros, no solo por el fondo y por todas las ideas y aportaciones que habéis hecho, sino también por las formas, por la manera tan correcta y tan educada como habéis planteado vuestras ideas y también por la actitud tan constructiva y propositiva que habéis traído hoy al Pleno del Ayuntamiento. Por tanto, yo quería daros las gracias hoy porque creo que nos habéis dado una gran lección de democracia a todos. Muchas gracias.